Ministerio Público. Señor Soto. Gracias, señor presidente. Con vuestra venia leo en representación del Ministerio Público, solicitando la nulidad de la sentencia definitiva dictada con fecha 30 de agosto del año 2019 por el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, quien absolvió a los imputados Ulises Aedo, Lía Cecilia González, Susana del Carmen Fonseca, Francisco Fernández Fuenzalía, María Gabriela Garrido, Paola Nieves Araya, Ignacio Moreno Seguiel, Silvana Ríos Steckler, Felipe Eduardo Elwin, Andrés León Sánchez, quienes fueron imputados en la acusación respectiva por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Esta sentencia además condenó a doña Susana Fonseca y a don Ignacio Moreno Seguiel. Su Ilustrísima, nuestro recurso de nulidad consta de 3 causales, una principal y 2 subsidiarias. Voy a ser bastante escueto en la exposición, no de todo el recurso, sino que de las partes más relevantes para efectos por efectos del tiempo. Respecto a la primera causal, Su Ilustrísima, que es la causal del artículo 374, letra B, del Código Procesal Penal, que señala que es un motivo de absoluto de nulidad cuando la audiencia del juicio oral hubiera tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exigen bajo sanción de nulidad los artículos 284 y 286. Hago mención, Su Ilustrísima, que esta causal además es parte de uno de los motivos de la causal subsidiaria del que es la tercera causal, en este caso subsidiaria, que se refiere a una errónea aplicación del derecho, en este caso una errónea aplicación del artículo 285, por lo tanto voy a hacer referencia a ambas causales simplemente por un tema de economía procesal. ¿A qué se refiere esta causal, Su Ilustrísima? Los hechos en relación a este punto es que el día 23 de julio del año 2019, en el marco del desarrollo del juicio oral que se llevaba contra los acusados ya señalados, el imputado o el acusado, don Felipe Elwin Lagos, presenta expone una situación de salud que le impedía seguir adelante o ser parte del juicio oral. En este caso puntual, el señor Julio Díaz de Arcaya, el día 23 de julio, expone o presenta una licencia médica del señor Felipe Elwin, uno de los acusados, por el tiempo de 30 días. ¿Ah? Ya anteriormente, el día 19 de julio, se había anunciado esta situación, ¿ah? Y en razón de esa situación el tribunal ya había suspendido el juicio oral para efectos de esperar el día 23 de julio y ver qué sucedía con el señor Elwin en razón de su situación de salud. Y el día 23 de julio aparece el señor Julio Díaz de Arcaya, quien presenta esta licencia médica por cuanto el señor Felipe Elwin se tenía que hacer un trasplante de riñón en la ciudad de Santiago. Y eso suponía una licencia de 30 días. Pues bien, Su Ilustrísima, en ese caso, el tribunal, conforme la legislación vigente, lo que correspondía hacer, a nuestro juicio, era suspender el juicio por cuanto uno de los acusados no iba a estar presente en el juicio. Y quizás también podría, a pesar de que no existía texto legal para eso, uno podría haber aceptado de que se siguiera el juicio respecto de los otros imputados, o de los otros acusados, perdón, y quedara pendiente la situación del señor Felipe Elwin. Nada de eso ocurrió. Lo que hace el tribunal es seguir adelante con el juicio respecto también del señor Felipe Elwin, quien estuvo ausente a partir del día 23 de julio, en realidad a partir del día 19, pero el día 23 de julio, cuando ya queda asentada la situación de salud de él en el tribunal, y no está presente físicamente en ese juicio por todo lo que quedaba, todo lo que restaba. No solamente eso, Su Ilustrísima, sino que esto ocurrió el día 23 de julio, que es cuando se resuelve esta situación, sino que el día 24 de julio, además, no estuvo presente el señor Julio Díaz de Arcaya en el juicio, quien es su abogado de confianza. Y el tribunal acepta una delegación de poder al defensor señor Robles,
pero entendemos que esa delegación de poder no es admisible por cuanto se trata, a nuestro entender, de una relación instituto-persona entre el imputado, en este caso acusado, y su defensa. No hubo una designación de defensa conforme lo señala el artículo 106 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, Su Ilustrísima, no solamente estuvimos sin el acusado, sino Elwin, todo el juicio a partir del día 23 de julio, sino que en un día, solo en un día 24 de julio, no estuvo además presente el señor Díaz de Arcaya, quien es su abogado de confianza. Por lo tanto, Su Ilustrísima, acá ocurrió una situación bastante anómala, que es el hecho de que se haya seguido un juicio oral respecto de un acusado. Acá se absolvió al señor Elwin, pero la pregunta que nosotros nos hacemos y que nos hicimos el día 23 de julio, ¿qué hubiera pasado si el señor Elwin hubiera sido acusado? Perdón, hubiera sido condenado. La propia defensa que propicia esta situación de que su acusado no esté presente en el juicio, hubiera presentado un recurso de nulidad ante la Corte Suprema por el hecho de que se vulneraron sus garantías a partir de la ausencia del señor Elwin. Claro, hubo una absolución, pero resulta que desde la perspectiva del día 23 de julio, uno podría proyectar eso, cómo el tribunal permite esta situación y cómo además lo permite siendo propiciada por la propia defensa, quien solicita que se suspenda, que se continúe el juicio a pesar de que el señor Elwin no estuvo presente. Lo único que teníamos del señor Elwin a propósito de su conexión con el tribunal y con el juicio, es que el tribunal permitió que él se conectara vía WhatsApp, entendemos, para que la jueza presidenta le fuera comunicando lo que iba ocurriendo en el juicio, pero eso no ocurrió todos los días y no estuvo comunicado vía WhatsApp todo el juicio, sino que simplemente se le comunicaba, aplicó una norma que se aplica para la situación en que el acusado sale de la audiencia por razones, por cualquier razón, y al volver se le tiene que comunicar nuevamente, se le tiene que comunicar lo que ocurrió en la audiencia en su ausencia, pero esa norma supone que es una situación excepcional y además es una situación que puede durar poco tiempo, pero no todo el juicio, gran parte del juicio como ocurrió en esta situación. No estamos discutiendo el tema de la licencia médica ni los 30 días, no estamos discutiendo esa situación, simplemente es la decisión que toma el tribunal. Nuestro entender, sobre todo en relación a la ausencia del abogado el día 24, corresponde, a nuestro entender, la nulidad del juicio conforme el artículo 374, letra B del Código Procesal Penal. Su Ilustrísima, respecto de la segunda causal de nulidad, que subsidiariamente invocamos en relación a la primera, voy a hacer mención solamente a dos aspectos, que se trata de la causal del artículo 374, letra E, en relación con el artículo 342, letra C, y a su vez con el artículo 297 del Código Procesal Penal. En esta acápite de nuestro recurso de nulidad, Su Ilustrísima, quisiera resaltar una cuestión que ocurre a propósito de la valoración, o más bien dicho, de la falta de valoración que hace de dos pruebas fundamentales para el Ministerio Público. Una es la declaración de un funcionario de Contraloría, que es don Víctor Astudillo Parra, quien hace una exposición en el juicio a propósito de un informe que realiza en relación a uno de los hechos de la acusación del Ministerio Público, el hecho en donde aparecen como imputados principalmente doña Lía González González y don Felipe Elwin, que se refiere a la contratación fraudulenta de doña Lía González a través de un contrato de honorarios, un supuesto contrato de honorarios, para efectos de poder realizar labores que nosotros entendemos nunca realizó en la municipalidad de Chillán. Pues bien, el Ministerio Público presentó bastante prueba respecto de esto, pero particularmente me voy a referir a la situación del señor Víctor Astudillo Parra, quien es funcionario de Contraloría y declara sobre un informe que hizo Contraloría en el marco de sus facultades de fiscalización y expone. Lo que nosotros planteamos, Su Ilustrísima, en virtud de este recurso, es que al momento de desechar su declaración, porque es lo que hace el tribunal, desechar su declaración, simplemente
da algunas razones para decir yo prácticamente no voy a valorar y no fundamenta la razón por la cual rechaza el contenido de ese informe. ¿Qué es lo relevante? No se refiere nunca al contenido de ese informe, sino que simplemente que dice el tribunal, yo voy a rechazar esto por cuanto esta persona que realiza este informe nunca fue supervisado por nadie, dice el tribunal. No hubo supervisión por parte, entendemos, de un superior jerárquico dentro de la Contraloría, y porque no entrevistó tampoco a los imputados de nuestra causa, que son esencialmente los señores Felipe Elwin y doña Lía González. Y en base a eso le resta credibilidad, y en realidad no es que solamente le resta credibilidad, sino que no valora ese informe en donde se contenía mucha información respecto de la situación de fraude que nosotros, por la cual nosotros acusamos a estos dos acusados. Soy ilustrísima. Por lo tanto, ahí hay claramente una falta de valoración y una falta de fundamentación. No entra el tribunal nunca a valorar ese contenido, que era lo que nosotros necesitábamos para saber si había o podíamos creer en ese informe, no, si había elementos como para poder hacer un análisis en relación a la culpabilidad o al establecimiento de los hechos. Nada de eso. Simplemente los desecha por esas dos razones que señalé. Algo parecido ocurre también, su señor ilustrísima, respecto de otra declaración, que es la de don Gabriel Paredes Montesinos. Don Gabriel Paredes Montesinos, funcionario de la Municipalidad de Chillán, declara también en la misma línea, a propósito del mismo hecho, él declara y indica que esta persona no había trabajado, no había realizado labores en la Municipalidad de Chillán Viejo, pero no sabemos si por una omisión, no sabemos si porque en realidad hubo aquí una intención de dejarlo fuera desde el punto de vista de la valoración, pero nada de lo que dijo esta persona es recogido en el fallo por el tribunal ni para favorecer o descartar su declaración. Está bien, podría haberlo descartado, pero haber dicho, sabe que esta declaración tiene este problema, es contradictoria, nada de eso. O sea, esa declaración que era relevante, justamente dos declaraciones o dos deponentes en el juicio oral que eran relevantes, uno no es valorado por razones superfluas y que implican que no entran al contenido de ese informe, y por otro lado el señor Paredes Montesinos, que realmente es totalmente soslayado por el tribunal. Por lo tanto, existe una falta de valoración que vulnera las normas que ya señalé respecto de la causal alegada. Y la tercera causal, que es una causal subsidiaria de las dos anteriores, una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Soy ilustrísima. Acá voy a básicamente enumerar ciertas situaciones que ocurrieron en el juicio oral y que a nuestro entender son vulneraciones de normas relevantes, que no solamente son normas del Código Procesal Penal, sino que dan cuenta de ciertos principios que gobiernan el accionar del tribunal en un juicio oral. La primera de ellas ya hice mención, tiene que ver con la aplicación de los artículos 285 y 283 del Código Procesal Penal en relación a la ausencia del señor Elwin, ausencia de un acusado de seguir un juicio oral en contra de un acusado sin que este acusado esté presente. Nosotros entendemos que también hay una errónea aplicación del derecho de esas normas, pero también hay otras situaciones que necesitamos exponerla en el marco de esta causal. El segundo antecedente de esta tercera causal tiene que ver con que el tribunal, al momento de la exposición que hacen los testigos de su declaración, y particularmente los acusados, prohibió al Ministerio Público realizar el ejercicio de contrainterrogatorio. Es un ejercicio que a nuestro entender está dispuesto, es permitido plenamente en el inciso final del artículo 330 del Código Procesal Penal. Y es un ejercicio, señora ilustrísima, que se realiza en todos los tribunales orales de lo penal, salvo en el Tribunal Oral de lo Penal de Chillán. Por lo tanto, señora ilustrísima, aquí esa imposibilidad que tuvo el Ministerio Público, y entendemos también el propio Consejo de Defensa del Estado, de poder realizar un ejercicio básico contra un testigo, en este caso acusado, que es hostil a los intereses del Ministerio Público, implica la vulneración de una norma del Código Procesal Penal que a nuestro entender es expresa por cuanto señala esta norma que en el caso del interrogatorio
de los acusados se aplican las mismas normas que se aplican respecto de los testigos, que es el inciso final de 330. Pues bien, para el tribunal, esa norma prácticamente no existía, porque impidió que nosotros como Ministerio Público pudiéramos realizar este ejercicio, que es relevante. ¿Para qué? Para evidenciar contradicciones, para evidenciar si el testigo está diciendo o en este caso el acusado, la verdad o no, que es una cuestión básica respecto de un testigo hostil, no se puede realizar. Y lo único que podía hacer el Ministerio Público es realizar un interrogatorio directo, con preguntas abiertas, lo cual evidentemente no permitía que se lograra este efecto de poder evidenciar esas contradicciones. Cuestión que por lo demás, su ilustrísima, la defensa sí pudo hacer respecto de los testigos del Ministerio Público. Pues bien, ahí entendemos que hay una errónea aplicación de esa norma del Código Procesal Penal. Otro antecedente de la tercera causal, en este caso errónea aplicación del derecho, es también otro aspecto de la declaración de don Gabriel Paredes Montesinos. Don Gabriel Paredes Montesinos, funcionario de la Municipalidad de Chillán Viejo, fue presentado como prueba en el punto número 418 de la autoapertura, de la acusación que pasó a la autoapertura, y la redacción sobre los hechos por los cuales tenía que declarar este testigo. Este testigo tenía que declarar sobre un hecho muy puntual, que es el siguiente, así está redactado en el autoapertura. Declarará sobre los hechos en materia de la acusación, en especial sobre el modo operandi del alcalde y administrador municipal, referido a solicitar dinero para campañas políticas a los proveedores de la Municipalidad de Chillán Viejo, antecedentes previos, coetáneos y posteriores de relevancia. Ese era el hecho para el cual fue presentado. Ese hecho para el cual fue presentado el señor Gabriel Montesinos fue establecido así en la audiencia de preparación del juicio oral, y en la audiencia de preparación del juicio oral no hubo ningún alegato de impertinencia. Pues bien, ¿qué hace la defensa respecto de esa situación que tenía que ver con la finalidad de los montos defraudados, que tenía que ver con campañas políticas, básicamente? En este caso, en el juicio oral, las defensas alegaron una impertinencia. Dijeron, esto es absolutamente impertinente. ¿Y qué hizo el tribunal? Acogió ese alegato, esa objeción que se hizo a las preguntas que se iban a hacer respecto de eso, y excluyó la posibilidad que pudiéramos preguntar como Ministerio Público respecto de esa situación. Y que era relevante para que el tribunal analizara cuáles eran los efectos, cuál era el agotamiento, la situación de agotamiento del delito en relación a cuáles eran los verdaderos destinos de estas campañas, porque además una de las cuestiones que se alegó dentro del marco del juicio oral es que no sabemos dónde están estos dineros, todo eso. Bueno, aquí teníamos una respuesta, y resulta que el tribunal, ¿qué hace? Desecha la posibilidad de escuchar a este testigo sobre este punto, que es un punto que había pasado el sedazo de la audiencia de preparación de juicio oral. Y haciendo un ejercicio de aplicación errónea, a nuestro entender, del artículo 276, en este caso, el Código Procesal Penal, hace un ejercicio de exclusión, siendo que era un hecho que estaba contenido en la autoapertura y que no fue excluido en la audiencia de preparación de juicio oral. También, a nuestro entender, es una errónea aplicación del derecho, y en ese caso puntual además es un subsidio a la defensa por parte del tribunal. Su ilustrísima, cuarto punto, me quedan solamente dos. ¿Me queda un minuto? Sí, termino, su ilustrísima. Tribunal atenta contra el principio de mediación, artículo 291, oralidad. El tribunal, todo el juicio estuvo simplemente escribiendo, los 4 jueces escribiendo las declaraciones de todos los testigos y con audífonos. Se perdió toda la inmediación, se perdió toda la oralidad. Incluso en los audios queda de manifiesto que en algún momento el acusado, señor Felipe Elwin, se intenta comunicar mientras declara con su defensa, y queda de manifiesto en el audio que el fiscal llama la atención del tribunal de eso, porque el tribunal no lo advirtió. ¿Por qué? Porque estaban escribiendo con audífonos sin la posibilidad de poder escuchar a los testigos. Es más, en los propios audios queda de manifiesto que a cada testigo se le decía a cada rato que por favor fueran más lento, porque estaban escribiendo, el testigo al final tenía que hacer un verdadero dictado. Se transformó el juicio oral en un verdadero juicio de actas. Y por último, su ilustrísima, eso es el artículo 291. Y respecto de lo último, infracción al artículo 291, al artículo 363 del Código Procesal Penal, en relación a que se resolvió una nulidad procesal presentada por escrito
por el defensor señor Robles, y esto fue resuelto por el Tribunal Oral Penal en circunstancias que hay una norma expresa, el inciso segundo, el artículo 191, que prohíbe la presentación por escrito en un juicio oral, y en este caso, además, esta presentación hacía referencia a algo que ya se había resuelto en un incidente que había provocado la defensa en relación a si se permitía o no el ingreso de una declaración escrita de una persona que había fallecido. El tribunal había resuelto a favor de esa solicitud del Ministerio Público, desechando otras solicitudes similares. Lo resuelve, pero después resuelve una presentación por escrito contra la norma expresa que prohíbe ese tipo de presentación en el juicio oral. Por estas razones, son muchísimas que solicitamos que se anule el juicio oral y la sentencia ya señaladas y se realice un juicio oral por un tribunal oral no inhabilitado. Gracias, señor presidente. Puede iniciar su alegato doña Soledad Garrido por el Consejo de Defensa del Estado. Gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustrísimo tribunal, alego en representación de la Municipalidad de Chillán Viejo en conformidad a lo que establece el artículo 3º de nuestra Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado. Esta parte querellante y acusadora particular intervino en el proceso y recurre de nulidad en contra de la sentencia del pasado 30 de agosto, tanto en su decisión penal adoptada por el tribunal como aquella que refiere a la decisión civil en relación a nuestra acción civil interpuesta. En consecuencia, mi alegato lo abordaré en primer lugar muy brevemente respecto a las causales que se han interpuesto respecto de la acción penal, y en un segundo plano pasaré a exponer también muy brevemente lo que son las causales por la decisión civil. Y además, al final del alegato haré una referencia sobre el recurso de nulidad interpuesto por una de las defensas. Es así que respecto a la decisión penal, en primer lugar se interpuso la causal del artículo 374, letra E del Código Procesal Penal. En lo que nos interesa, en relación a la infracción que comete este artículo, en relación al artículo 342, lo cierto es que la sentencia concretamente no hace una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se tuvieron por acreditado en el proceso, y tampoco hace una exposición o una valoración correcta de los medios de pruebas para acreditar estas circunstancias conforme a lo que establece el artículo 297 del Código Procesal Penal. Y esta causal invocada se configura, entendemos, de dos formas. Primero, respecto a la exposición clara de estos hechos que se debieron tener por acreditado en la sentencia, y en segundo lugar, porque tampoco se hace una valoración conforme a lo que establece la norma legal, artículo 297. En cuanto a la primera forma en cómo se ve vulnerada o infringida esta norma, basta ver o hacer una revisión de la sentencia para advertir que derechamente la sentencia en el aspecto penal no hace una exposición clara, lógica y suficiente de los hechos que tuvo por acreditado. Y esta contradicción se evidencia aún más, su señoría ilustrísima, cuando vemos el considerando 16º en que al momento de enunciar la condena respecto de dos de los acusados, la sentencia sí hace referencia en forma lógica, clara y suficiente cuáles fueron los hechos acreditados. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué resaltamos esto? Primero, porque es una norma legal. La ley exige que la sentencia debe contener la exposición de una manera lógica. Pero en segundo lugar, además, porque se trata de un control de la decisión jurisdiccional que hacen los tribunales. Se trata aquí de poder producir el razonamiento que tuvo el sentenciador al momento de condenar, sea absolviendo, sea rechazando. Pero tiene que haber, ante cualquier ciudadano que pueda revisar la sentencia, una explicación de por qué se llega a la conclusión por parte del sentenciador. Un ejemplo claro, y para ir afinando esta causal, se observa en relación al hecho 1 imputado, en el cual si los sentenciadores iban a absolver a la señora González, debieron tener previamente por acreditado que la señora González trabajó para el municipio de Chillán Viejo, y en segundo lugar, que la misma realizó las funciones por las cuales se contrató, aquellas funciones que establecía el contrato de honorarios. Sin embargo, ni una de estas exposiciones se advierte la sentencia, ni una. La sentencia en el considerando duodécimo, considerando que por lo demás cuenta de más de 23 páginas, en solo 2 líneas señala la sentencia que la señora Lía González efectuó funciones para la Municipalidad de Chillán. Ni siquiera señala que fue para la Municipalidad de Chillán Viejo.
Pero este hecho, además, no es tan importante, porque no es el hecho imputado en la acusación que interpuso esta parte del Consejo de Defensa del Estado. No se trataba de acreditar cualquier función que pudiera efectuar la señora Lía González, sino que tenían que ser aquellas que decía su contrato honorario, no otras. Esto quedó en evidencia cómo es que en definitiva se comete la infracción de ley. Como segunda forma, cómo se comete esta infracción es porque la sentencia infringe efectuar una valoración de los medios de prueba conforme a lo que establece el 297. En esta parte, el recurso que se ha interpuesto es bastante extenso en la forma en cómo en la práctica se va configurando esta causal. Son varios los ejemplos o ejercicios que se expusieron, más de 6. Por lo tanto, en honor al tiempo que se me ha conferido, solo voy a hacer referencia a un par de ellos. Me iba a referir precisamente a la valoración que hizo el tribunal respecto a las declaraciones de los testigos, señora Astudillo, la señora Roxana Núñez, y el informe 86 en relación al hecho número 1. Lo cierto es que efectivamente la sentencia descarta la declaración de estos dos funcionarios. Estamos hablando de funcionarios de la Contraloría por más de 30 años del servicio, con un centenar de informes que ya han evacuado respecto a la materia, pero el tribunal no da razones de por qué se descarta su valoración. Simplemente dice porque el informe 86, acompañado que da cuenta en concreto del hecho número 1, no tuvo supervisor y por eso sencillamente lo descarta. También la sentencia se puede advertir como otro ejemplo de la falta de valoración. Descarta la declaración del señor Jorge del Pozo, un testigo de cargo que declaró en audiencia, pero que lo descarta la sentencia, dice, porque no reconoció en audiencia a la acusada señora Lía González. Y aquí en este punto hay que tener presente qué es lo que declaró don Jorge del Pozo. Don Jorge del Pozo declaró que no tenía conocimiento de la existencia del contrato honorario de la señora Lía González, que nunca la había visto en la municipalidad las veces que había asistido a la municipalidad y que además dentro del Consejo Municipal nunca se había discutido sobre las funciones de la señora Lía González. Pero la sentencia, recordemos, descarta la declaración del señor del Pozo simplemente porque no la reconoció en el juicio. Aquí hay una infracción a las normas de las máximas experiencias. Si el señor Jorge del Pozo jamás vio a la señora Lía González en la municipalidad donde supuestamente efectuaba las funciones, era lógico que la fuera a desconocer en la audiencia o que no la pudiera reconocer. Nunca la había visto. Nuevamente vemos que comete una infracción a la máxima experiencia la sentencia. La verdad es que lo que debió haberse preguntado el tribunal era por qué el señor del Pozo, un concejal con asistencia permanente al municipio, no tuviera en la retina precisamente la imagen o el rostro de esta funcionaria que, según lo que se ha postulado, ejercía funciones al interior de la municipalidad. Otro ejemplo, y este es muy breve, la sentencia da por establecida una comunicación fluida entre la señora Lía González y su inspector técnico de contrato, el señor Ulises Aedo. ¿Y por qué dice que existe entre ellos una comunicación fluida? Porque la parte acusada acompañó 2 correos electrónicos que hace referencia a ciertos contactos que habría realizado la señora Lía González. Pero la sentencia califica de fluida 2 correos electrónicos, 2 correos electrónicos, 2 comunicaciones que existían dentro de un periodo de 8 meses, con una diferencia de emisión de estos correos electrónicos de 4 de por medio. O sea, si el tribunal entendió que es una comunicación fluida, claramente las máximas experiencias entiende que todo lo contrario, ahí no hay una comunicación, lisa y llanamente, o es muy escasa la comunicación que existe. Otro ejemplo, y con esto termino, es referente al hecho de imputación 3 y 4. La sentencia condenó a 2 de los acusados por falsificación de instrumentos públicos y concretamente señala que son las actas de entregas de instrumentos públicos. Pues bien, estas actas de entregas, que son los objetos, los documentos en concreto, también fueron suscritas por 2 funcionarios más, que son funcionarios que tienen un cierto cargo superior a los que se les condenaron. Estoy hablando del señor Andrés León y don Ulises Aedo. Durante el juicio oral quedó demostrado
que las firmas de los dirigentes que aparecían firmando eran falsas. Es decir, se demostró que estas especies no se entregaron a estas personas. Es decir, se demostró que estas entregas fueron falsas. Y de ello se desprende en consecuencia que el señor León y el señor Ulises, en una oportunidad, al firmar como funcionario responsable de la entrega, también dan cuenta de un acto falso, de un hecho falso. La firma del señor León y del señor Ulises dan por acaecido un acto que en definitiva no aconteció. Al no entenderse así, la sentencia deja por incompleto el razonamiento deductivo que debió hacer y, en definitiva, debió también condenarse por falsificación de instrumento público tanto a aquellos que falsificaron la firma como a aquellos que aparecen haciendo un acto o una entrega falsa. De esta forma, su señoría, en relación a lo contenido ya en mi recurso por escrito y lo que se ha expuesto, se advierte claramente que existe una falta de valoración de la prueba y una infracción a la lógica y a las máximas experiencias. En cuanto a la segunda causal en subsidio interpuesto, dice relación al artículo 373, letra B del Código Procesal Penal, cuando existió manifiesta infracción o errónea aplicación de derecho que ha influido lo sustantivo del fallo. Dicha infracción concretamente se hace referencia al contenido del artículo 239 del Código Procesal Penal en cuanto al fraude fisco. Me remitiré completamente a lo que señala el recurso para no extenderme en atención a que me haré referencia ahora a las causales de la decisión civil. En cuanto a las causales del rechazo a la demanda civil, se han interpuesto tres causales, una en subsidio de la otra, y la primera de ellas dice relación al artículo 374, letra E, en cuanto al incumplimiento nuevamente de aquello que establece el 324, letra C. Esto es la falta de exposición clara. Y entendemos, su señoría, que esta exigencia legal del artículo 342 se aplica a todo el procedimiento, a todas las decisiones que existen dentro del juicio, tanto la penal y, por cierto, también la civil, si es que lo hay. Pero basta efectuar una revisión a la sentencia para advertir que en el único considerando que hace referencia a la decisión civil, que es el considerando 12º, lo único que señala en 2 líneas la sentencia respecto a la decisión civil es que se rechaza porque no se tuvo por acreditado los delitos penales. Eso es lo único, no hay nada más, por lo tanto es manifiesto el error, es manifiesto el vicio que estamos denunciando en relación a esa causal. En subsidio se establece también la causal del 373, letra B, esto es error de derecho que se ha cometido la sentencia y la hacemos vincular con las normas del artículo 67 del Código Procesal Penal y las del 2314 y siguiente del Código Civil. Pareciera innecesario, su señoría, hacer una precisión respecto a que la responsabilidad penal es distinta de la civil. Podría darse que si se establece la penal se va inmediatamente a establecer la civil, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede rechazarse una responsabilidad penal y establecerse una responsabilidad civil. Y hago esta precisión, su señoría, precisamente para justificar la causal de infracción de ley, porque en la sentencia parece ser que derechamente la sentencia ignoró o lisa y llanamente no advirtió la norma expresa que existe en el artículo 67 del Código Procesal Penal que hace esta distinción. Referente a la responsabilidad civil, nos tenemos que remitir en esta parte a las normas expresas que establece el Código Civil, especialmente el artículo 23, 14 y siguientes, que establece que la responsabilidad por culpa o negligencia se da en materia civil, definiéndose la misma como un deber general de cuidado en que se supone una valoración de la conducta del demandado, cuya responsabilidad es absolutamente subjetiva y se entiende más bien una conducta externa, revisión de su actuación externa. Nada tiene que ver con el dolo perseguido en responsabilidad penal. En la sentencia es posible advertir que en más de algún considerando, en relación a los hechos 2, 3 y 4 imputados, existen claramente elementos de responsabilidad civil extracontractual. Primero, se establece que existen ciertos funcionarios que actuaron o tuvieron actuaciones negligentes en el quehacer dentro del municipio.
Se identifica al señor Jorge León Sánchez, a la señora María Garrido Blue, a doña Paola Araya Quijada, don Ulises Valdés, doña Susana Fonseca e Ignacio Moreno, funcionarios todos que actuaron en los hechos. Se puede evidenciar una actitud dolosa negligente en ciertas actuaciones que la sentencia identifica, como cuáles: compras irregulares al margen de la ley de compras públicas, compras sin presupuesto previo, entrega de bienes sin los protocolos y procedimientos contemplados para ello por la propia municipalidad, incumpliéndose así expresamente la Ley de Administración del Estado, Decreto Ley 1263, y los procedimientos internos de la municipalidad. Falta de control y auditoría del sistema financiero y contable de la municipalidad. A lo anterior se puede sumar además un antecedente sumamente importante, que es el informe especial 52/2013 de la Contraloría General. ¿Qué dice este informe? Estableció en definitiva responsabilidades administrativas respecto de los funcionarios que me ha aludido. Es puntualmente la señora María Garrido Blue, Paola Araya Quijada y Ulises Saedo, por actuaciones negligentes, por descuidos. En igual sentido, y respecto a otros de los elementos de la responsabilidad civil, se estableció que existía una disposición patrimonial en las actuaciones negligentes de los funcionarios, que, como se acreditó a través de las actas falsas, de las falsas entregas que se hicieron a los funcionarios, a los, dirigentes sociales o agrupaciones sociales. En cuanto a los demás requisitos, acción negligente, detrimento y el nexo causal entre uno y otro, se advierte claramente en la sentencia que estos pueden ser extraídos. Es decir, existió antecedente suficiente para los jueces cuando tuvieron que analizar la decisión civil, responsabilidad extracontractual, de acuerdo a lo que he expuesto, de acuerdo a lo que se señala en el recurso, pero nada de eso hicieron. No justificaron la decisión civil en definitiva, advirtiéndose nuevamente que existe una infracción a la ley, expresamente a las normas de responsabilidad civil extracontractual. Para el evento que se rechace ambas causales interpuestas previamente, se ha solicitado o se ha interpuesto en subsidio una tercera causal. Esta causal se ha interpuesto en contra de aquella parte de la sentencia del Tribunal Oral que ha condenado a la Municipalidad de Chillán Viejo al pago de las costas tras el rechazo de la acción civil. Señoría Ilustrísima, quisiera brevemente hacer una referencia a la gestión previa que se hizo respecto a este punto, con el afán de revertir precisamente esa decisión de condena en costa. Interponiéndose por esta parte, Consejo de Defensa del Estado, un recurso de apelación en contra de esa decisión, solo respecto de esa decisión de condena en costa. Sin embargo, el Tribunal Oral, lo penal y esta Corte de Apelaciones, conociendo el recurso de hecho, en definitiva resolvió que la apelación resultaba improcedente. Pues bien, entendemos que esa parte de la sentencia, esa resolución, no puede ser inimpugnable. Por lo tanto, planteamos respecto de ella, respecto de esa decisión, la infracción, la causal del artículo 373, letra B del Código Procesal Penal. Esto es infracción de ley que ha influido en los dispositivos de la sentencia. Veamos entonces cómo es que se comete concretamente esta infracción. El artículo 52 del Código Procesal Penal señala que serán aplicables al procedimiento penal supletoriamente las normas del Código Civil. El artículo 144 del Código Procesal Civil señala que la parte que sea vencida en juicio será condenada en costa, pero podrá, sin embargo, eximírsele de estas costas cuando haya tenido motivo plausible para litigar. Entonces, su señoría ilustrísima, no existe en el Código Procesal Penal norma que regule la materia. No existe norma referente a la aplicación de condenas en costa respecto a la decisión civil. Por lo tanto, correspondía que los sentenciadores aplicaran supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil respecto a la eximir del pago de costa a los litigantes, especialmente hace referencia al artículo 144. Sin embargo, la sentencia, ¿qué hace en definitiva? En primer lugar, no hace referencia a los motivos plausibles que tuvo esta parte para litigar. Y en este punto necesariamente debo remitirme, señoría ilustrísima, a nuestra ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado. Tenemos un imperativo legal de intervenir en los procesos en que se encuentre establecida la intervención
de hechos ilícitos por parte de funcionarios y además cuando existe un patrimonio fiscal involucrado. Tenemos la obligación legal de intervenir. Además, existían antecedentes suficientes, sus señorías, para interponer la acción civil. Da cuenta de ello las actuaciones negligentes que la propia sentencia reconoce. Actuaciones de negligencia que no fueron fundamento para acogerla, pero que sin embargo dar razón suficiente para tener o calificar que esta parte ha tenido motivos plausibles para litigar. Nada de eso fue señalado en la sentencia. En segundo lugar, la sentencia comete un hierro al considerar que esta parte ha sido completamente vencida, sobre la base, por cierto, de que señala la sentencia para efecto del rechazo que no se estableció la configuración de los delitos por los cuales se ha acusado. Y esto claramente es un error, su señoría, porque basta ver el considerando 10º de la sentencia para advertir que sí hubo una declaración de condena, sí hubo una configuración de delito respecto a lo menos de 2 de los acusados. Por lo demás, su señoría, se advierte que además las sentencias aplicaron estas normas respecto a excluir o eximir de costas, y lo hace en materia penal. Exima a los acusadores de la condena en costa. Sin embargo, no se explica por qué, pero en materia civil no aplican ni una de estas normas y sencillamente condenan en costa a la Municipalidad Chillán Viejo por una errónea aplicación de derecho. Por todo lo anterior, se solicita desde ya se acoja las causales interpuestas y se proceda conforme a derecho. Bien. Puede iniciar su alegato doña Rocío Burgues por la Defensoría Penal Pública. Gracias, Su Señoría Ilustrísima. Buenos días. Su Señoría Ilustrísima se interpone recurso de nulidad en contra de sentencia dictada con fecha 30 de agosto del presente año, dictada por el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Chillán, en que se condena, en definitiva, Su Señoría Ilustrísima, a mis representados, a la señora Susana Fonseca, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, más las accesorias de suspensión de cargo de oficio público, por el delito de falsificación de instrumento público, atribuyéndole participación en calidad de autora y en grado de desarrollo consumado. Y si además Su Señoría Ilustrísima se condena a mi representado, don Ignacio Moreno Sellel, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio por el mismo ilícito reiterado, sí, a diferencia de la señora Susana Fonseca, y a la accesoria ya reseñada precedentemente. Su Señoría Ilustrísima, la solicitud efectuada por esta defensa dice relación con que se anule parcialmente la sentencia dictada con fecha 30 de agosto del presente año, solo en lo que dice relación con la condena impuesta a mis representados, no así con la decisión que los absuelve del delito de fraude al fisco en base a lo recientemente indicado. Su Señoría Ilustrísima, en definitiva, lo que venimos a solicitar es que se dicte una sentencia de reemplazo y que esa sentencia de reemplazo dictamine que se absuelve a mis representados del ilícito por el cual fueron condenados erróneamente abajo de esta defensa por el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Chillán. Como se colige entonces, en base a lo señalado precedentemente, la causal de nulidad que invocamos es la contenida en el artículo 373, letra B del Código Procesal Penal, es decir, una errónea aplicación del derecho. Y, en definitiva, Su Señoría Ilustrísima, ¿cuáles son los hechos que el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Chillán da por acreditados? Dicen relación principalmente con el tercero y cuarto grupo de imputación contenidos en la acusación presentada tanto por el Ministerio Público como por el Consejo de Defensa del Estado. Y se traduce básicamente, Su Señoría Ilustrísima, en que mis representados fingen una firma correspondiente a dirigentes que recibían productos o especies desde la Municipalidad de Chillán Viejo. ¿Y por qué se condena en definitiva a mis representados, Su Señoría Ilustrísima? Porque el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Chillán atribuye la calidad de documento oficial a dichas actas de entrega. Entonces la pregunta que esta defensa se hace es si efectivamente esos documentos, actas de entrega, tienen la entidad tal, la idoneidad y la naturaleza para ser considerados un instrumento público en los términos en que lo exige nuestro Código Civil. Su Señoría Ilustrísima, la defensa trae en este momento unas actas de entrega, Su Señoría Ilustrísima, que por cierto carecen de fecha. Y al comienzo de esta acta de entrega se indica Chillán Viejo de 2012. No se indica fecha exacta de la fecha de emisión de este documento. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es si este documento, este papel, tiene la entidad tal para ser considerado y atribuir en definitiva a mis representados la calidad de autores de un ilícito como el que han sido condenados.
Consideramos, su señoría, prudente y necesario exponer cuál es el contexto en el que sucede esto al interior de la ilustre Municipalidad de Chillán Viejo. Y lo cierto es, su señoría ilustrísima, es que durante el desarrollo del juicio oral queda asentado que existía un gran desorden administrativo. Este desorden administrativo se incrementa y aumenta, evidentemente, en periodo de elecciones. Y eso fue declarado durante el desarrollo del juicio oral por los propios funcionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo. Y se recibía, en definitiva, por parte de la municipalidad un gran requerimiento de ayuda social. Y estos requerimientos podían ser canalizados de dos vías. Principalmente la formal era a través de una vía escrita, pero en definitiva, a través de la resolución de las autoridades edilicias es que también se admiten a tramitación todos los requerimientos verbales. Y en definitiva, su señoría, esas son las instrucciones que reciben mis representados. Dar curso progresivo a todos los requerimientos efectuados por la ciudadanía sin distinción. Su señoría ilustrísima, en el recurso interpuesto por esta defensa, hago referencia a declaraciones que fueron prestadas por parte de los funcionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo y solicito se me dé autorización para leer, evidentemente, lo necesario y prudente para efectos de dejar asentado aquella circunstancia. Gracias, su señoría ilustrísima. Don Gerson Soto, trabajador de la ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, manifestó que en un principio existía un gran desorden e indica a continuación, llamaba la atención que en algunos casos los dirigentes, las personas que recibían estos beneficios, les pedían que firmaran ellos, es decir, las personas que lo entregaban, funcionarios de la municipalidad, que le pusieran, dice, que le hicieran una mosquita en las actas de entrega. Silvia Sandoval, una dirigente correspondiente a la Junta de Vecinos Villa Padre Hurtado II, indica, cuando recibía esas tortas, en aquella época no firmaba ningún recibo. María Olivares, directora de Aldea de SOS, a través de la declaración del señor Naranjo, que fue el policía de investigaciones que realiza y toma esta declaración, indica, puedo manifestar que no existía ningún tipo de registro o acta de entrega o recepción de estos productos. Pamela Vergara, funcionaria de la municipalidad, a través también de la declaración del señor Naranjo, indica, ellos no tenían mayor experiencia en el conducto regular, se refiere a los funcionarios, mis representados, de cómo se trabajaba en el municipio, por lo que me imagino cometieron varios errores, pero siempre con la intención de cumplir su trabajo y, en definitiva, su señoría ilustrísima, cumplir con los requerimientos de la autoridad edilicia. Fernando Gajardo, funcionario también municipal, a través de la declaración del señor Naranjo, indica, la Dideco, Alejandra Martínez Geldres, me obligó a firmar una serie de actas de zapatos que se encontraban en blanco. En ese escenario, su señoría ilustrísima, es que mis representados efectivamente incurren en esta acción. La consulta es si esta acción es o no constitutiva de delito. Y lo cierto es que esta defensa considera que no. Su señoría ilustrísima, durante el desarrollo del juicio oral, esta defensa indicó de manera fundada, a ojos de esta parte, evidentemente, a través de la declaración de los proveedores, de los dirigentes y de los funcionarios, todos contestes en ello, en que el actuar del municipio era desordenado. Y en definitiva lo que ocurre es que el municipio comienza a pedir fiado. Es una palabra coloquial, pero lo cierto es que eso ocurre en la práctica. El municipio comienza a pedir fiado a los distintos proveedores. Y los distintos proveedores, como se adeudaba mucho dinero, empiezan a rechazar algunos requerimientos. Y con posterioridad, con el objeto de amortiguar la deuda, se pagaban saldos de especies que, por cierto, ya habían sido entregadas con anterioridad. Por cierto, mis representados entonces no incurren en ningún ilícito. Esas especies fueron entregadas a los dirigentes. Y consideramos, su señoría ilustrísima, que el fallo se abstrae del contexto en el que ocurre aquello y hace caso omiso de qué es lo que ocurría en definitiva al interior de este municipio. Su señoría ilustrísima, para satisfacer el tipo penal contenido en el artículo 193 del Código Penal, lo cierto es que necesariamente debemos recurrir a lo dispuesto en el artículo 1699 del Código Civil. Y el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Chillán concluye, su señoría ilustrísima, que estas actas de entrega son documentos oficiales. Y no puede sino, su señoría ilustrísima, llamar la atención a esta defensa que en esta oportunidad, a diferencia de lo resuelto por el propio Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en causas diversas, por cierto, de menor connotación pública, hayan tenido una postura completamente distinta. La calificación de documento oficial es una calificación o es una postura
postulada de manera minoritaria por la doctrina. Y en ese sentido, el fallo impugnado por esta defensa hace referencia a lo planteado por el profesor Echeverry, que es una postura, como señalé anteriormente, minoritaria. Con el objeto, su señoría, de argumentar adecuadamente y fundar la afirmación que señalé recientemente en relación a los fallos anteriores dictados por el Tribunal de Juicio Oral Penal de Chillán, cito la causa RIT 244 del año 2010, de fecha 26 de noviembre del año 2010, que en su considerando séptimo se refería a los libros de reclusión parcial nocturna, que por cierto se encuentra regulado en la ley 18.216, indica esto el Tribunal de Juicio Oral Penal de Chillán. No es de aquellos que nuestra legislación, de acuerdo a su naturaleza jurídica, sea considerado como público auténtico, ya que al referirse a ellos, el artículo 1699 del Código Civil requiere o refiere que son los autorizados con las solemnidades legales. Entonces la pregunta es, estas actas, desprovistas de formalidad a ojo de esta defensa, desprovistas de solemnidad, ¿cumplen acaso los requisitos exigidos por el Código Civil? Y lo cierto es que esta defensa considera que no. Y en el mismo sentido, su señoría ilustrísima lo ha resuelto también esta ilustrísima Corte. En causa... Un momento, señoría. En causa rol 242 del año 2011, de fecha 15 de diciembre del año 2011, quien se indica precisamente que se debe tener especial consideración que estos instrumentos carecen de valor que se les atribuye, pues conforme al artículo 1699 del Código Civil, el instrumento público es el autorizado con las formalidades legales. También su señoría ilustrísima lo resuelto en causa real 264 del año 2010, de fecha 18 de febrero del año 2011, también fallo esta ilustrísima Corte, quien hace referencia precisamente a el fallo indicado anteriormente de los libros de gendarmería. Este ilustrísimo tribunal resuelve, en definitiva, confirma lo resuelto por el Tribunal de Juicio Oral Penal de Chillán de no considerarlo un instrumento público, pues no cumple con las exigencias contenidas en el Código Civil. Y finalmente, su señoría ilustrísima, el último ejemplo que tengo es de la ilustrísima Corte de Apelaciones también de Chillán, con fecha 23 de marzo del año 2015, causa rol 63-2015. La pregunta que nos tenemos que efectuar, su señoría ilustrísima, es también qué opina y qué ha resuelto la otra parte de la doctrina, mayoritaria, por cierto, y inentendible esto a ojos de esta defensa, que no haya sido considerada por parte del Tribunal de Juicio Oral Penal de Chillán. El profesor Garrido Montt indica que la calidad de documento público lo otorga la ley. Y por cierto, estas actas de entrega no existen y no están reguladas legalmente. Los documentos oficiales hace referencia a lo planteado por el profesor Echeverry e indica de manera textual que es peligrosamente amplia esa definición que pretende dar el profesor Echeverry. El profesor Jean-Pierre Matus, con la señora María Cecilia Ramírez, indica que efectivamente se deben cumplir con las solemnidades legales. Y el profesor Politov señala que las solemnidades pueden ser más o menos. No todo documento emanado de funcionario ha de considerarse público. Su señoría ilustrísima, de manera respetuosa, indico que en el fallo recurrido se ha condenado a las personas más débiles de entre todos los acusados de este caso mediático, por cierto. Y en ese sentido, entonces, su señoría ilustrísima, consideramos que los fundamentos esgrimidos por parte del Tribunal de Juicio Oral Penal de Chillán no encuentran sustento ni en la doctrina ni en la jurisprudencia dictada por ellos mismos con anterioridad, ni tampoco en la jurisprudencia dictada por esta ilustrísima Corte. Cabe hacer presente, se me olvidaba un dato, que en uno de los fallos del Tribunal de Juicio Oral Penal de Chillán hace referencia también a lo ya resuelto por la excelentísima Corte Suprema, fundando su decisión absolutoria precisamente en aquel antecedente. En razón de lo anterior, su señoría ilustrísima, esta defensa viene a solicitar en esta oportunidad se anule parcialmente la sentencia solo en lo que dice relación con la condena de falsificación de instrumento público y en definitiva se dicta una sentencia de reemplazo que sea absolutoria respecto de mis representados. Ahora los señores defensores. Primero, don Julio Espinosa. Gracias, su señoría ilustrísima. Voy a solicitar se rechace con costas a ambos recursos de nulidad interpuestos tanto por el Ministerio Público como por la parte querellante. Primero, lo que dice relación con el Ministerio Público. La primera causal invocada, su señoría ilustrísima, el rechazo de la misma es bastante sencillo en concepto de esta parte. Basta, su señoría, tener a la vista el artículo 375 del Código Procesal Penal en cuanto a los defectos no esenciales. En concepto de esta defensa, su señoría, la situación que alega y acusa el Ministerio Público es un defecto no esencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque no influye en ningún caso en la parte dispositiva. Luego, si no influye en la parte dispositiva y no siendo
un defecto esencial, no es susceptible de recurso de nulidad. Y con esa sola alegación, su señoría, ya sería suficiente para efecto de descartarlo. Sin perjuicio de ello, me voy a hacer cargo de los antecedentes, de hecho, expuestos por el Ministerio Público, porque aparentemente dejan entrever a su señoría ilustrísima, y en el recurso escrito también, que esta habría sido una decisión antojadiza de parte del tribunal, lo que no es cierto. El tribunal, para efectos de salvar la situación, resuelve con forma de derecho, de acuerdo a lo establecido, su señoría, en el artículo 283 del Código Procesal Penal, en su inciso segundo, en relación al artículo 5 del mismo cuerpo normativo, analogía, ¿ya? La hipótesis que es alegada por esta defensa y que es recogida por el tribunal es bien sencilla. Si al imputado rebelde se le puede sancionar o resolver su situación procesal en ausencia, con mayor razón, su señoría ilustrísima, la lógica indica, se podrá resolver la situación en ausencia de una persona que está pidiendo y clamando literalmente al tribunal que se resuelva su situación, ¿ya? Resolver de otra manera, su señoría ilustrísima, conduciría al absurdo de tener que estimar que aquel imputado que es reticente a las normas y actividades procesales, es decir, el que simplemente es rebelde, pudiera haber optado por esta alternativa. Sin perjuicio, el que es respetuoso de las normas hace ver al tribunal una situación de excepción, que era nada más ni nada menos que un trasplante, su señoría ilustrísima, no tendría la opción y vería perjudicado gravemente sus derechos, entre ellos el más evidente, el derecho a un juicio pronto, teniendo en consideración, su señoría ilustrísima, que esta causa del año 2013. Entonces, con esa concatenación de normas, el tribunal decide, con forma de derecho, continuar el juicio, ¿ya? Esta situación, su señoría ilustrísima, también llama la atención profundamente a la defensa. Es el Ministerio Público el que aparece levantando esta hipótesis para efectos de anular todo el juicio respecto a todos los imputados. Sin embargo, su señoría ilustrísima es el propio legislador quien tiene un estándar más bajo y nos permite interpretar la situación que estamos abordando el día de hoy. El artículo 344, su señoría ilustrísima, del Código Procesal Penal, que resuelve una situación o sanciona una situación, que es la siguiente. ¿Qué ocurre en el caso que el fallo no sea dentro de los 5 días legales, que no se dicte la sentencia? Se le da un plazo de 2 días más al tribunal, ¿ya? Pero luego de esos 2 días, si no se cumple, la sanción es, su señoría ilustrísima, que se anula el juicio. Pero se anula solo respecto de aquellos que hubieran sido condenados. Es decir, los que hubieran resultado absueltos, no procede la nulidad. ¿Qué quiere decir eso, señoría ilustrísima? Que el propio legislador, con esta norma, nos indica cómo se debe resolver la situación. Además, y a mayor abundamiento de ya los argumentos que se dieron, esta interpretación orgánica permite no dejar espacio a dudas. Y aquí aparece la paradoja que el Ministerio Público no solo está preocupado por los intereses de los imputados, que en nada le afectan y que no tienen influencia en los dispositivos del fallo, sino que además va más allá incluso que la preocupación del propio legislador, que la deja clara en el artículo 344 del Código Procesal Penal antes referido. Ahora, respecto, su señoría ilustrísima, a la segunda causal de nulidad planteada por el Ministerio Público, esto sería una supuesta errónea, disculpe, sería una supuesta falta de incumplimiento al principio de la lógica, señoría ilustrísima, razón suficiente. Aquello no es efectivo, ¿ya? El tribunal, en el considerando 12º, desarrolla de manera extensa todos y cada uno de los medios de prueba. Señala por qué algunos los valora y por qué otros los descarta, ¿ya? Además, aquello lo hace en todo el cuerpo de la sentencia, que tiene más de 600 páginas. Es importante destacar, su señoría ilustrísima, que el Ministerio Público aterriza estas alegaciones en prácticamente, su señoría ilustrísima, 2 declaraciones, ¿ya? Debemos tener en consideración que aproximadamente se ventilaron 500 medios de prueba en este juicio, entre declaraciones de testigos, documentos, pericias y otros medios de prueba. Testigos fueron 69 y el Ministerio Público se enfoca en 2, en el señor Astudillo y en el señor Del Pozo. En la página del fallo, su señoría 406, el
tribunal se hace cargo de manera expresa de por qué descarta la declaración del señor Astudillo, bueno, y también del informe 86, que era el mismo medio de prueba prácticamente, y refiere por qué lo deja de valorar, ¿ya? No es efectivo que se afecte el principio de razón suficiente, toda vez que pueda gustarle o no al Ministerio Público la interpretación que se hace, pero valoración hay, y es sólida y contundente, ¿ya? Eso, además de concatenarlo con la sólida prueba aportada por la defensa, ¿ya? Y la otra prueba que el Ministerio Público acusa haber sido vulnerada en principio de la lógica sería la declaración del señor Del Pozo, ¿ya? Que también el tribunal, recogiendo una alegación de esta parte, tiene a bien no valorar en los términos que pretendía el Ministerio Público dicha declaración, en el siguiente sentido. Es muy sencillo. El señor Del Pozo, sentado, su señoría ilustrísima, como testigo, se le llama y se le pregunta si reconoce a los imputados, a los acusados. Teniendo a mi representada, doña Lía González, en primera fila, simplemente dice o no dice reconocerla. Reconoce a otros acusados, pero a mi representada no. Sin embargo, después se produce la paradoja que él extraña no haberla visto nunca en los pasillos. Y lo lógico que se pregunta esta defensa y que el tribunal recogió en el fallo es cómo él pretende decir que no la vio y que eso sustente la acusación del Ministerio Público si es que no la conoce, ¿ya? Él lo tuvo en la audiencia, señoría, de manera directa. Era la persona que estaba más cerca de él, me atrevería a decir. En consecuencia, su señoría ilustrísima, es por esa razón que el tribunal no valora su declaración o no le da el peso que pretende el Ministerio Público. Es decir, el principio de razón suficiente está suficientemente cubierto. A eso se debe sumar la sólida prueba aportada por la defensa y que destacaba también en el fallo, ¿ya? En consecuencia, su señoría ilustrísima, estando salvados los principios de la lógica respecto de los dos únicos medios de prueba que el Ministerio Público acusa se habría vulnerado dicho principio, debe ser necesariamente rechazada la causal en concepto de esta parte, y así lo pedimos. Ahora, lo que dice en relación con la tercera causal de nulidad presentada por el Ministerio Público, una supuesta errónea aplicación del derecho que fundamenta en los mismos hechos de la primera causal prácticamente, su señoría ilustrísima. Esto también se resuelve de manera sencilla. La excelentísima Corte Suprema ya se ha hecho cargo de esta situación y en distintos fallos, entre ellos puedo destacar, su señoría, el 5654-2012 y 23.399-2014, ha asentado, sin que esto haya variado en el lapso desde el que fueron pronunciados al día de hoy, que el artículo 373 letra B se basa solos en cuestiones de fondo, no procesales. Y todas las alegaciones que hace el Ministerio Público a propósito de esta tercera causal son cuestiones procesales. Cualquiera sea los antecedentes que haya expuesto, todos son procesales y todos quedan excluidos de esta causal de nulidad. Esto, señoría ilustrísima, también tiene una interpretación orgánica que nos hace entender que la interpretación de la excelentísima Corte Suprema no es antojadiza. ¿Por qué razón? Porque es precisamente el artículo 373 letra B el que permite hacer una especie de unificación de jurisprudencia en la excelentísima Corte Suprema. Y naturalmente, su señoría ilustrísima, para que esa norma sea operativa, tiene que referirse al fondo, en ningún caso de una cuestión procesal, o lo haría prácticamente inaplicable, y como norma de interpretación básica es que las normas están hechas para ser aplicadas y no quedar en el desuso. Ahora, lo que dice relación con el recurso de nulidad presentado por parte del Consejo de Defensa del Estado, señoría, vamos a pedir sea rechazado, su primera causal del 374 letra E, una situación, su señoría ilustrísima, idéntica a la del Ministerio Público. Pedimos que las alegaciones se tengan por reproducidas en este caso porque en la segunda causal, respecto a la vulneración en la valoración de los medios de prueba, hace alusión al señor Astudillo, Roxana Núñez e informe 86, que es todo el mismo medio de prueba. Los dos testigos declaran sobre el mismo informe y tienen las mismas deficiencias, que son destacadas en el artículo, en la página 406 del fallo, ¿ya? Es decir, no hubo vulneración a ningún principio
de la lógica, lo que dice relación con la primera hipótesis de esta primera causal, en el sentido de decir que el tribunal no acreditó que mi representada efectivamente trabajó en el estándar que pretende el Consejo de Defensa del Estado. Es fácil también de resolver, su señoría ilustrísima, toda vez que la carga de la prueba es de la parte querellante y el tribunal, su señoría ilustrísima, no va en ningún caso a probar hechos si es que el Ministerio Público no demostró, o la parte querellante en este caso, no demostró su acusación. No le corresponde probar lo contrario, ¿ya? Más allá, su señoría ilustrísima, de haber señalado de manera expresa en el fallo, en la página 409, todos los antecedentes que se tuvieron a la vista para estimar que mi representada sí trabajó. Entre ellos, su señoría, y solo como muestra de lo sólido que es el fallo, es el propio agente investigador de Policía de Investigaciones, quien está a cargo de la causa desde el inicio de la misma prácticamente hasta el final, quien concluye en el año 2018 que mi representada efectivamente prestó los servicios que dijo haber prestado en el mes específico de abril del año 2018, teniendo contacto con las personas que se relacionaron con ella en el informe mensual de prestación de servicio de dicho mes. ¿Por qué solo el agente investigador, testigo estrella denominado por el propio tribunal, se hace cargo solo del informe mensual de abril, porque este fue un lapso de marzo a agosto, 6 meses, y solo se hace cargo del mes de abril? Porque el Ministerio Público no le entregó los restantes informes mensuales de prestación de servicio. Es decir, el único que se le entrega al agente investigador es confirmado. Es decir, efectivamente, la señora Lía González trabajó, hizo lo que dijo haber hecho y cumplió naturalmente con su contrato. Ahora, señoría ilustrísima, en lo que dice relación con la causal del artículo 373, letra B, del Consejo de Defensa del Estado, segunda causal de nulidad, pido se tengan por expresamente reproducidas las alegaciones que se hicieron a propósito de dicha causal en el alegato respecto al recurso de nulidad del Ministerio Público. Es decir, solo opera respecto al fondo, en ningún caso en cuanto a cuestiones procesales, y ya están los fallos de la excelentísima Corte Suprema que se hacen cargo de aquello y que ya fueron señalados a su señoría ilustrísima. Para terminar, su señoría ilustrísima, en el caso del recurso de nulidad por la arista civil, estamos en la misma hipótesis. 373 letra B no opera para cuestiones de fondo, además no hay causal en concepto de la defensa, no hay fundamento legal ni causal legal para esgrimir y levantar esa petición al tribunal. Estamos ante normas de derecho estricto, no se pueden inventar, su señoría, causales, que sería la hipótesis que en concepto de esta parte estaría planteando el Consejo de Defensa del Estado, al exigir, su señoría ilustrísima, se hagan cargo de la situación que se plantea. Por último, y para terminar, su señoría ilustrísima, en este caso, además, también existe una detallada resolución por parte del tribunal en el considerando 22º, donde se explaya de manera sencilla, su señoría ilustrísima, que no existiendo hecho ilícito civil, no hay perjuicio, y sin perjuicio, naturalmente, no puede haber indemnización. En razón de todo lo anterior, señora ilustrísima, solicito se rechacen ambos recursos de nulidad presentados tanto por el Ministerio Público como por la parte querellante, con expresa condena en costo. Bien. Puede iniciar su alegato el defensor Julio Díaz de Arcaya. Buenas tardes, ilustrísimo tribunal. Alego, ilustrísimo tribunal, contra los recursos interpuestos por el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, solicitando no sean acogidos, y argumento para ello de la siguiente manera. Me voy a hacer cargo solo en lo que dice relación a mi representado, don Felipe Elwin Lagos, por quien alego en esta tarde. Se dijo por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado que mi representado en parte importante de este juicio no estuvo presente. Eso es así. No es un hecho discutido. Mi representado, efectivamente, a mediados del mes de julio, lo llamaron, ¿no? Estaba en primer lugar en la lista de espera para un trasplante de riñón. Él no podía decir que no ante esa circunstancia y se
dirigió a la ciudad de Santiago, donde se sometió a dicho trasplante. Este fue un tema discutido, ilustrísimo tribunal. La suspensión del procedimiento, del proceso en ese minuto, tuvo precisamente por finalidad que tanto la defensa como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado se prepararan para discutir si este juicio podía seguir adelante ante la ausencia de uno de los imputados. La resolución, yo diría, perfectamente lógica del Tribunal Oral en lo Penal e histórica, además, nos permitió seguir adelante con este juicio teniendo en consideración lo que se señaló en esa oportunidad. El recurso de nulidad es un recurso, y lo sabemos, de derecho estricto. ¿Qué causal podemos aplicar aquí? ¿Podemos aplicar la causal del artículo 373, letra A o B? Esto es, ¿la ausencia de mi representado significa alguna violación de normas constitucionales o normas que hayan sido consagradas en tratados internacionales acogidos por nuestra República? No. ¿Se ha cometido alguna infracción por el tribunal que haya influido en lo sustancial, en lo dispositivo del fallo? Tampoco. La primera causal, ilustrísimo tribunal, cede en favor de mi representado. Son derechos constitucionales que están protegiendo al imputado. No es una causal que pudiera invocar el Consejo de Defensa del Estado ni el Ministerio Público, levantando la bandera de la defensa de una interpretación hermenéutica estricta a la luz de lo que nos señala nuestro Código Civil. Son normas que ceden en favor del imputado. ¿Es posible aplicar ahora las causales de nulidad que señala el artículo 374, específicamente en la letra B, entiendo, que dice referencia a la ausencia del imputado durante el proceso? Claramente no, ilustrísimo tribunal. ¿Y por qué? Porque esa norma expresa que establece que es causal o son causales de nulidad absoluta, lo que allí se señala, establece que la nulidad absoluta se produce cuando se ausenta el tribunal, el Ministerio Público o el abogado defensor. Se salta la causal de esa norma el artículo 285, que es precisamente el que establece la obligación de que el imputado esté presente durante todo el proceso. Señala expresamente 284, 286. Presencia ininterrumpida de los jueces, presencia ininterrumpida del Ministerio Público, presencia ininterrumpida del defensor público. Pues bien, se hace referencia y se dice que este defensor público estuvo ausente uno de los días del juicio luego de que mi representado fuera a Santiago a este trasplante de riñón. Eso es efectivo. Fue el día siguiente, el día 24 de julio, luego de que se discutió. Pero al principio de la audiencia, ilustrísimo tribunal, al principio del juicio, este abogado defensor delegó la facultad con que actuaba a nombre de don Felipe Elwin Lagos en dos abogados, don Ricardo Robles y don Julio Espinosa. Esa delegación se hizo estando presente en la sala mi representado, don Felipe Elwin Lagos. Yo no delegué el poder sin que él estuviera presente en la sala. Y en segundo lugar, su señoría ilustrísima, mi representado ratificó todo lo que yo obré a nombre de él y todo lo que obraron los abogados respecto de los cuales yo delegué el poder, que fue un día, ¿no es cierto?, a nombre mío, cuando nos conectábamos vía televisión. Quiero dejar en claro que no se trata de WhatsApp, no era que yo pasara el teléfono al tribunal para que el tribunal conversara por teléfono por mi representado. Todo lo vimos en las pantallas que están en el Tribunal Oral en lo Penal. Ahí aparecía don Felipe Elwin, muchas veces acompañado por los familiares que lo acogieron en la ciudad de Santiago. Su ausencia no puede haber afectado lo dispositivo del fallo, ilustrísimo tribunal. Se dice que qué hubiera ocurrido si
el fallo hubiese sido condenatorio. No me puedo mover en supuestos, ilustrísimo tribunal. Pero claramente, y si me atengo a la norma jurídica, no podría haber alegado la nulidad si yo mismo la había saneado y la había saneado mi representado en esa circunstancia. Por tanto, ilustrísimo tribunal, habiéndose delegado el poder presente mi representado, habiendo sido ratificado lo actuado por mí y por los abogados en los cuales yo delegué el poder en mi breve ausencia, entonces no es posible argumentar que mi representado no estuvo defendido correctamente ni presente allí. Se dice que el contrato de defensa es un contrato intuito persona. Bueno, yo lo aprendí en Procesal 1. Todo patrocinio de abogado es una relación entre el cliente y el abogado intuito persona, no solamente en el ámbito penal. Y eso no limita la posibilidad de que el abogado patrocinante, si están las facultades allí, pueda delegar el poder en otro abogado. Quiero hacer referencia brevemente, ilustrísimo tribunal, a los cuestionamientos de fondo que hacen los recursos interpuestos y, por cierto, haciendo mío todos los argumentos y el razonamiento que hace el colega que me antecedió, Julio Espinosa, para no ser reiterativo en este tema. Aquí se le concede una importancia trascendente a la declaración del señor Astudillo. Como bien dijo el Consejo de Defensa del Estado, un señor que trabajó 30 años en la Contraloría Regional o General de la República, 30 años, pero que cuando emite este informe, ilustrísimo tribunal, comete errores garrafales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el recurso? Nos dice que concluye la sentencia y que por eso le quita valor probatorio, que su informe no contó con supervisor, que no entrevistó a la señora Lía González y que no entrevistó al alcalde. Y después de eso construye un silogismo lógico. Dice, la sentencia definitiva le resta valor probatorio a la declaración del señor Astudillo porque razona a partir del siguiente silogismo lógico. El informe número 86 no estuvo sometido a supervisor. El informe número 86, todo informe de Contraloría, esa es la premisa mayor, todo informe de Contraloría debe tener un supervisor. El informe 86 no tuvo supervisor, por tanto, el informe 86 no tiene valor. Pero esa es la construcción de un silogismo lógico mañoso, ilustrísimo tribunal. Es mañoso. ¿Y por qué es mañoso? Porque el silogismo no es ese. El silogismo es toda acción, todo acto público debe estar sometido al debido proceso. Lo bajo un escalón. Todo informe de Contraloría debe someterse al debido proceso. El informe 86 no se sometió al debido proceso. Por tanto, el informe 86 no puede tener valor probatorio. ¿Y por qué no se somete al debido proceso, ilustrísimo tribunal? Porque resulta que deja de interrogar a 2 de los imputados en este juicio. A 2 de los imputados. Dice que cómo iba a interrogar a la señora Lía González, si resulta que, ¿no es cierto?, la señora Lía González no iba. Por favor, estaba el domicilio establecido ahí y los otros 2 informes de la Contraloría, las otras 2 personas de la Contraloría que intervienen, señalan expresamente en el juicio. ¿Ustedes lo entrevistaron a todos? Sí. ¿Y por qué? Porque es norma del debido proceso. Pero el señor Astudillo, con 30 años de ejercicio, no lo hizo. Entonces aquí la premisa mayor no puede ser, ¿no es cierto?, todo informe de Contraloría debe tener un supervisor. Aquí la premisa mayor es todo informe de Contraloría debe someterse al debido proceso, lo que no hace el informe del señor Astudillo. Argumenta que el tribunal resuelve y concluye que desde la declaración del señor Astudillo no es posible descartar que la señora Lía González haya trabajado. Y ahí razona, ilustrísimo tribunal, diciendo que en un proceso inductivo el tribunal genera una premisa de la cual concluye. Señoría ilustrísima, el proceso inductivo es el proceso por naturaleza del juzgador.
Las premisas generan principios jurídicos, porque respecto de ellos yo puedo predicar validez o falsedad. El proceso inductivo de la duda razonable me exige a mí un proceso inductivo donde el resultado muchas veces no es la verdad material, sino que es una verdad probable. Eso es el principio de la duda razonable. Y ese es el estándar de prueba que debe superar en la práctica, no el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado en este caso. No éramos nosotros los que teníamos que probar que la señora Lía González trabajó. Ellos tenían que probar una cuestión muy difícil, que la señora Lía González no trabajó. No era nuestra la carga de la prueba, sino que del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado. Podría señalar muchas cosas, ilustrísimo tribunal, pero vuelvo a decir que en honor al tiempo y haciendo mío nuevamente los argumentos del colega Julio Espinosa, voy a terminar mi alegato solicitando que se resuelva conforme a derecho y no se acojan los recursos de nulidad interpuestos por el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Puede iniciar su alegato, señor Vera Lama. Gracias, señor presidente. Y alego en este ilustrísimo tribunal pidiendo que se rechacen los recursos de nulidad interpuestos por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. Voy a hacer una breve introducción, y es que después de 2 meses y medio de juicio oral, Silvana Ríos Stegler, a quien represento, fue absuelta por inexistencia del delito y por falta de participación. La sentencia en diversas partes se refiere a este punto. Dice: Silvana Ríos es imputada como persona natural. Es una pregunta que se hacen los jueces. Página 426. No se advierte de qué forma se habría concertado para perpetrar los delitos que motivaron la acusación en su contra, y menos para configurar su participación. Ningún testigo de cargo y solución a que la conocían. O sea, nadie la conocía, ilustrísima Corte. Página 476. Dice: se alegó contusión o contubernio entre funcionarios municipales y proveedores, pero quedó claro de toda la prueba que no se conocían. Página 477. Ningún testigo ni enjuiciado mencionó a dicha incriminada en alguna situación que la vinculare con las operaciones que surgían como consecuencia del contrato de suministro. Página 479. En todo el juicio no apareció un solo antecedente que hablara de Silvana Ríos Stegler. Se le acusó por el solo hecho de ser representante legal de la empresa. Así de aberrante eran estas acusaciones. Es que esto es una cuestión que a mí, en lo personal, la ilustrísima Corte me sorprendió. O sea, como un abogado especialista en temas penales, yo no tanto tiempo, 12 años de ejercicio profesional, pero verdad que yo nunca había visto algo así. Es decir, que se haya olvidado el principio de que la responsabilidad penal es personalísima, y que lo hayan olvidado organismos públicos especializados como son el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, y hayan tenido una persona sometida a un juicio por el solo hecho de ser representante legal de una empresa. Es que es una cuestión aberrante. Y como nosotros sabíamos que esto no tenía ningún fundamento, en su oportunidad pedimos el sobreseimiento definitivo. Y se conoció en esta ilustrísima Corte con el rol 119-2019. Pero ¿qué pasó en esa audiencia? Que el abogado asesor de la Fiscalía Regional, que hoy lo tenemos presente, ¿qué vino a decir a esta ilustrísima Corte? Y está eso, consta en el registro de audio. Señala, frases de él: ese delito de fraude de subvenciones lo comete doña Silvana Ríos porque materialmente participa. Primera frase. Ella materialmente es la que participa concertadamente junto con estos funcionarios municipales para obtener pagos indebidos. Tercera frase, que voy a mencionar ahora. Ella materialmente, que es lo que interesa en el derecho penal, más allá de los cargos que se ocupen, es la que participa en estos actos. Siguiente frase. Quien participa fácticamente de la situación es doña Silvana Ríos. Y señala y termina: son dichos de la defensa esto de que no se conocían previamente. Bueno, su señoría ilustrísima, sí se conocían previamente. Toda esta gente se conocía y se concertó. Esas expresiones, que obviamente no guardaban relación con ningún antecedente, porque en la carpeta de investigación no existía ni un solo antecedente de Silvana Ríos participando en algún acto, llevó obviamente a que esta ilustrísima Corte no acogiera el sobreseimiento definitivo,
porque con esos antecedentes que se estaban entregando daban cuenta que había una controversia fáctica que debía ser resuelta por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Pero si este abogado asesor hubiese dicho lo que existía en la carpeta de investigación, que Silvana Ríos no estaba implicada en ningún acto, perfectamente la Ilustrísima Corte podría haber decretado el sobreseimiento definitivo porque no tenía participación en los hechos, porque no había ningún antecedente que la mencionara. Ahora, siguiendo con esta actitud absolutamente voluntarista, se presenta un recurso de nulidad y quieren repetir todo este juicio de 2 meses y medio con la enorme cantidad de gasto que ha significado al fisco de Chile. Siga nomás, por favor. Es que a las 2:30 vamos a hacer un receso, pero siga y terminamos con su alegación y después continuamos con el resto porque viene el director de la academia a reunirse con el pleno. Así que siga nomás su voto. Gracias, señor presidente. En consecuencia, yendo ya al detalle de las alegaciones sobre recurso de nulidad, primero el Ministerio Público, voy a señalar los defectos que tiene este recurso que llevan a que necesariamente sea rechazado. En primer término, en su página 1 ellos refieren el artículo 374, letra D. ¿Ya? La letra D se refiere a publicidad y continuidad del juicio. Pero sin embargo, luego, al momento de referir la primera causal, ellos hablan de la letra B, que es la ausencia de ciertas de personas que la ley exige, y en el por tanto menciona la letra B. Entonces no existe tampoco la claridad respecto de cuál es la causal que se está invocando, porque insisto, en la página 1 hablan letra B, D y E. O sea, menciona la letra D, pero después no la desarrollan y no está señalada en la parte petitoria. Hay un problema de congruencia. Yendo luego a la primera causal, que es esta supuesta ausencia del acusado y del defensor. La verdad que ya se ha dicho, la ausencia del acusado no es causal de nulidad. Esto es un tema que, si vamos a la historia de la ley, cuando se discutió y se presentó el proyecto de ley de Código Procesal Penal, se hablaba del recurso de casación y una de las causales era la ausencia de las personas que la ley exige. Luego se cambió y pasó a llamarse recurso de nulidad y se limitó a la ausencia de jueces, fiscal y defensor. Esto está en el mensaje del proyecto de ley de Código Procesal Penal. La ausencia del acusado no es motivo absoluto de nulidad y el defensor sí estuvo presente. Acá se quiere cuestionar un delega poder. Y que yo nunca había visto esto tampoco. Dentro de la lista de aberraciones que me ha tocado ver en este juicio, esta es otra. Que se cuestiona un delega poder si es que hay norma expresa. Está en el artículo 7º, inciso 1 del Código de Procedimiento Civil. Dice que la delegación de poder procede salvo que expresamente se haya prohibido. Y en este caso no existe esa prohibición de delegación de poder. Felipe Elwin nunca prohibió delegar poder. Además, no existe una certificación del Tribunal de Juicio Oral donde dice textualmente que estas delegaciones de poder fueron sin haber objeción alguna por parte del Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado. Es un certificado de fecha 28 de agosto de 2019. Además, acá se ha querido hacer todo un caso, y yo es primera vez que veo que el Ministerio Público, que los acusadores empiezan a enarbolar la bandera de los derechos del acusado porque tuvo que ausentarse. Y esto en realidad es más frecuente de lo que uno cree. Y voy a nombrar 2 casos, entre comillas, emblemáticos, donde el acusado se ha ausentado una vez iniciado el juicio. El primero de ellos, el caso Alto Río, en Concepción, del edificio este que cayó con el terremoto del año 2010. En el segundo juicio oral había un ingeniero calculista que a veces tenía que ausentarse del juicio para ir a prestar servicio a Santiago, porque ese juicio duró 3 meses. Y se ausentaba del juicio oral y después volvía y esto se seguía haciendo sin ningún problema. Y otro caso reciente, un acusado, que era un funcionario carabinero en Santiago, acusado de tortura en la comuna de Estación Central, un juicio oral que terminó hace un par de semanas atrás. Y este funcionario carabinero en una oportunidad tuvo que ausentarse del juicio oral, él lo solicitó a través de su defensa y el juicio oral siguió con él, sin él presente. Y posteriormente fue condenado, digamos, y eso no ha dado lugar a recurso de nulidad porque fue la propia defensa lo que lo pidió. Es decir, no es, y dicho eso de paso, no fue tema. Es decir, la ausencia de estas personas no fue tema, no salió en la prensa, el Ministerio Público no lo impugnó, los querellantes tampoco. Este es el único caso donde la Fiscalía y la Fiscalía, en este caso con su recurso de nulidad, impugna la ausencia del acusado. Ahora, el siguiente motivo por el cual debe rechazarse este recurso de nulidad es que
se menciona como errónea aplicación del derecho en el pronunciamiento de la sentencia 5 situaciones que en realidad dicen razón o dicen relación con una afectación al debido proceso que ellos están alegando, que sería juicio oral sin la presencia del acusado y su abogado, impedimento de parte del tribunal de contrainterrogar a los acusados, exclusión temática de testigo durante el desarrollo del juicio, afectación del principio de mediación y acoger a trámite nulidad procesal por escrito una vez iniciado el juicio. O sea, esas 5 cuestiones que están alegando como si fueran problemas de aplicación del derecho en la sentencia, en realidad no ocurrieron en la sentencia. Estas cosas, que dicho sea de paso no son ningún vicio, pero ocurrieron durante el juicio, no durante el pronunciamiento de la sentencia. Y lo que exige el artículo 373 letra B es que sea en el pronunciamiento de la sentencia. Y esto, de hecho, por ejemplo, ocurre al inicio del juicio. Esto de no sé, acoger a tramitación, un incidente, nulidad, ocurre el día 1 del juicio, no es la sentencia. Y esto, en el fondo, yo entiendo que la Fiscalía lo está reconduciendo a esta causal por la sencilla razón de que no tienen otra forma ellos, porque la ley lo impide, de ir, por ejemplo, a la Corte Suprema con un recurso de nulidad por la causal del artículo 373 letra A, que es por infracción de garantía, porque esa causal está limitada para la defensa, pero no para los acusadores. Entonces, como no hallaban qué hacer, dijeron, digamos que errónea aplicación del derecho. Obviamente esto no es errónea aplicación del derecho y tampoco ocurre en la sentencia. El siguiente motivo es que hay una falta de preparación cuando ellos afirman que este juicio se hizo sin la presencia del defensor, sin prejuicio de que había defensor, pero como ya lo dije, el Ministerio Público en su oportunidad, ni el querellante, el Consejo, no objetaron la ausencia de esta supuesta ausencia y por lo tanto falta preparación. No se presentó verbigracia, un recurso de reposición. Continuando con esta tercera causal de nulidad invocada por el Ministerio Público, la verdad es que el artículo 162 del Código Procesal Penal establece que la nulidad solo la podrá solicitar el interviniente perjudicado con el vicio. Y yo no veo de qué manera este supuesto vicio de la ausencia del acusado o de su abogado le perjudica al Ministerio Público. No veo dónde está el perjuicio para ellos, y por eso que nunca esto ha sido tema. Cuando han habido otros estos juicios orales que acabo de mencionar en Santiago y Concepción, nunca ha sido tema esto, el Ministerio Público, porque sabe que no tiene legitimidad ni siquiera para alegar esto. Esto es una cuestión inédita, que ellos vengan a alegarlo acá, esto pasa acá. Además, otra razón para rechazar este recurso de nulidad es que aparece que en las 3 causales de nulidad alegan lo mismo, la ausencia del acusado o su defensor. Lo alegan como causal principal, subsidiaria y subsidiaria. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que 3 causales que son incompatibles entre sí se funden en el mismo antecedente? Es ilógico, no puede ser válido que el Ministerio Público invoque el mismo vicio, que es la ausencia del acusado y su defensor, en 3 causales distintas que son incompatibles entre sí, pero que se funden en el mismo vicio. O sea, no, lo lógico sería que fueran conjuntas, pero están invocadas de manera subsidiaria. Ese es un tema que ya ha desarrollado bastante esta ilustrísima Corte sobre la forma como se interponen las causales. Además, de las 3 causales, ellas no tienen peticiones concretas de manera separada, sino que tienen una petición concreta final genérica y piden la anulación integral del juicio oral y de la sentencia. A modo de ejemplo, en la segunda causal de nulidad, en ninguna parte se menciona a Silvana Ríos. Entonces, surge la duda si respecto de esa causal, la segunda, ¿se está pidiendo la nulidad total del juicio o la nulidad parcial? Porque la nulidad parcial existe. La nulidad parcial, de hecho, esta ilustrísima Corte en alguna oportunidad también la ha decretado, respecto a algunos acusados, respecto a alguna parte del juicio. Este es un recurso de derecho estricto, entonces debe necesariamente fundamentarse por separado y pedirse por separado en cada causal. Ahora, yendo al recurso de nulidad del Consejo de Defensa del Estado, la verdad, y esto siguiendo con la línea de las aberraciones jurídicas, presentaron 2 recursos de nulidad, su señoría ilustrísima. En lo principal, recurso de nulidad penal. En el primero, otro sí, recurso de nulidad civil. Yo nunca había visto esto. 2 recursos de nulidad. Así de claro, yo sé que alguien, si yo la cuento, capaz que no me la crean, pero está en el escrito, en lo principal y en el 2 recursos de nulidad. ¿Cómo se hace esto cuando hay una parte penal y una parte civil? Es que se presentan
un solo recurso de nulidad, pero con distintas causales, y uno de subsidio a la otra o de manera conjunta, dependiendo, pero no dos recursos de nulidad por separado en un mismo escrito. Entonces, cada recurso tiene sus propias causales, y las causales del primer recurso no sabemos si son conjuntas o si son subsidiarias de las causales del segundo recurso. Ese es el escenario que tenemos. Entonces ahora ponen a esta ilustrísima corte en una situación de que yo no sé cuál de los dos recursos de nulidad van a resolver. No sé si el penal o el civil, porque tienen que resolver uno, no pueden resolver los dos. Y porque además la sentencia es una sola, y artículo 342, cuando establece los requisitos de la sentencia, señala que debe pronunciarse tanto respecto de la parte penal como de la parte civil. Es decir, es una sola sentencia. Y si uno además examina el Código Procesal Penal, siempre habla de el recurso de nulidad. Es decir, tiene que ser un recurso por un interviniente. No puede un interviniente presentar más de un recurso, que esto es algo lógico, ¿no? Lo que estoy contando. Entonces, ya, eso ya es más que suficiente para rechazar el o los recursos de nulidad del Consejo de Defensa del Estado. Y siguiendo con esta línea de incongruencia, y voy a ir al recurso número 1, que es el recurso penal, hay una incongruencia entre el cuerpo y los fundamentos del escrito con la parte petitoria, porque en la página 1 de este recurso de nulidad penal señala a 9 acusados, de los 9 de los 10. O sea, al único que no menciona es a Jorge León Sánchez. Y luego, en la parte petitoria, en la página 34, menciona a 4 de las personas absueltas. Dice que a Felipe Elwin, a Ulises Aedo, a Jorge León y a Lía González. O sea, León no lo había mencionado al inicio, lo mencionó al final. Pero de los otros 9 se olvidó de casi todos, po. Entonces, cuando uno ve este nivel de incongruencia en un recurso de derecho estricto, la verdad es que es lamentable, ¿no? Bueno, y en esta parte, que es la parte penal, digamos, el recurso penal que presentan, terminan diciendo que también se refieren a la demanda civil. O sea, era el recurso penal, pero igual se refiere a la parte civil. Ahora, siguiendo con este recurso en lo penal, en una parte de este recurso hablan del artículo 297, siendo que en la segunda causal de errónea aplicación del derecho incorporan el 297, que el 297 no se refiere a la errónea aplicación del derecho, pero igual lo mencionan ahí. Y ese artículo 297 lo mencionan a propósito de la otra causal, del motivo absoluto de nulidad, pero lo vuelven a repetir acá. Ahora, yendo al segundo recurso de nulidad que presenta el Consejo de Defensa del Estado, que es el recurso en lo civil, que está en el primer otro sí, nuevamente tenemos una incongruencia entre el encabezado del escrito y la parte petitoria, porque en el encabezado mencionan a 9 acusados, también dejan fuera a Jorge León Sánchez. Insisto, esto es un recurso de derecho estricto, aquí no caben los errores de tipeo. Esta cuestión es grave. Y en la parte petitoria no dicen respecto de quién están presentando el recurso de nulidad. En la parte petitoria simplemente piden que se anule el juicio y la sentencia. Dice, en contra de los acusados. Pero dejaron fuera uno. Es decir, son 10 acusados. ¿Por qué no mencionan a Jorge León? Y en el otro sí. Es que no lo entiendo. Ahora, tan infundado e ilógico es todo esto que ha hecho el Consejo de Defensa del Estado, que una de las causales de nulidad es por la condena en costa. En el recurso de nulidad civil, ellos dicen en subsidio de las causales anteriores se interpone la del artículo 373 letra B, y ahí hablan de la condena en costa. Pero el mismo Consejo de Defensa del Estado, en esta ilustrísima corte, presentó un recurso de hecho, rol penal 290-2019, el día 12 de septiembre de 2019. Y ese recurso de hecho era porque el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal no había concedido un recurso de apelación respecto de las costas por la arista civil. ¿Y qué es lo que dice el Consejo de Defensa del Estado en este recurso de hecho? Voy a leer textual, en el punto 2.5. Dice: la naturaleza de la decisión acerca de las costas no se condice con los propósitos del recurso de nulidad. Es decir, el mismo recurrente, Consejo de Defensa del Estado, en su recurso de hecho, admite, reconoce, confiesa que el recurso de nulidad no sirve para impugnar la condena en costa. Entonces,
¿Por qué nos tiene sentado el día de hoy discutiendo acá en esta ilustrísima Corte la condena en Costa a través de un recurso de nulidad? Es decir, señoría, yo he mencionado 12 razones contundentes, claras, que hacen 12 sumando, digamos, 5 de la Fiscalía, 7 de la Fiscalía y 5 del Consejo de Defensa del Estado. Razones claras y categóricas por las cuales tiene que rechazarse estos recursos de nulidad, porque realmente son cuestiones que rayan en lo absurdo. Y por todo eso, ilustrísima Corte, es que pido que se rechacen y con expresa condenación en Costas. Suspende la audiencia y entramos 15, a la 1 estamos aquí, por favor, ¿ya?